estudiar ahora las clases de oraciones según la naturaleza del verbo. En primer lugar, vamos a diferenciar las oraciones copulativas de las oraciones predicativas. Ya sabemos que las oraciones copulativas son aquellas que tienen como núcleo verbal del predicado, del sintagma verbal predicado, los verbos ser, estar o parecer. Uno de esos tres. Son muy fáciles, por tanto, de distinguir porque solo tenemos tres verbos. Por ejemplo, el perro parece cansado. Pues ya está, una oración copulativa, porque su núcleo verbal es parece, y parece es un verbo copulativo, es decir, un verbo que ha perdido, que no tiene significado léxico. Ha perdido su significado léxico o es que no tiene. Es un verbo que sirve meramente para unir el sujeto con el verdadero predicado, que es el atributo. Entonces, estas oraciones siempre van a tener un atributo, porque es el verdadero predicado, porque es que si no, pues no se dice nada del sujeto. Ya hemos dicho que una oración es una construcción sintáctica con dos miembros, un sujeto y un predicado, y se basa en que el predicado dice algo del sujeto. Entonces, si el verbo no dice nada, porque estos verbos no significan realmente nada, y no tenemos atributo, pues entonces no hay predicado. Así que siempre va a haber un atributo. Y por otro lado tenemos las oraciones predicativas, pues aquellas con el resto de verbos. Ya sabemos que estos verbos a veces van perdiendo su significado y tenemos un complemento predicativo, pero bueno, no vamos a distinguir semipredicativas o semicopulativas, simplemente oraciones copulativas y predicativas. Por ejemplo, el perro ladra con fuerza. Pues aquí el núcleo verbal es ladra y es un verbo que tiene un significado pleno, que tiene un significado, que es que un perro emite un sonido. Y aquí que tiene un circunstancial de modo, este complemento circunstancial se refiere al verbo, a ladra. Es un complemento del verbo, no como en la anterior, en que cansado no es un complemento del verbo, sino que es que directamente se refiere al perro. El perro cansado, aquí no es el perro con fuerza, el perro ladra con fuerza, ¿vale? Lo que se hace con fuerza o lo que tiene fuerza es la acción de ladrar. A continuación vamos a distinguir las oraciones activas de las oraciones pasivas. Aquí lo que tenemos son dos tipos de oraciones para enunciar de dos formas distintas un mismo acontecimiento, ¿vale? Una misma cosa la podemos decir desde dos puntos de vista. La podemos decir construyendo la oración de manera activa o construyendo la oración de manera pasiva, pero podemos decir lo mismo realmente. Las oraciones activas son las que tienen un sujeto agente, es decir, un sujeto, ¿vale? La parte de la oración que concuerda con el verbo, que es agente, o sea, que sí realiza una acción. Este sujeto sí realiza una acción. Y el verbo en voz activa, pues como normalmente están los verbos, en voz activa. El perro roe el hueso. Pues tenemos un sujeto, el perro, que concuerda con el verbo, claro, el perro roe, los perros roen, y un complemento directo, el hueso. Esta es una oración activa. Las oraciones pasivas, por su parte, tienen un sujeto paciente, un sujeto que también concuerda con el verbo, pero que recibe la acción, y un verbo en voz pasiva. ¿Y cómo se construye el verbo en voz pasiva? Pues hay dos formas, porque tenemos dos tipos de oraciones pasivas. Tenemos las oraciones pasivas perifrásticas, porque su verbo es una perífrasis, por eso se llaman pasivas perifrásticas. El hueso es roído por el perro. El sujeto es el hueso, porque concuerda con el verbo. El hueso es roído, los huesos son roídos, ¿vale? Pero es un sujeto que recibe la acción. El hueso no hace nada, el hueso la recibe. Por eso lo llamamos sujeto paciente. Es un sujeto igualmente, pero lo llamamos paciente
porque no hace la acción, sino que la recibe. Y tenemos el complemento agente, un complemento que ya hemos estudiado, que aparece en las oraciones pasivas perifrásticas. Y es el complemento que realiza la acción, ¿sí? Por eso, cuando pasamos la oración a activa, el complemento agente pasa a ser el sintagma nominal sujeto y el sujeto paciente pasa a ser el complemento directo, ¿sí? Entonces, estamos diciendo exactamente lo mismo. El hueso es roído por el perro y el perro roe el hueso. Nos describen la misma acción, pero de dos formas distintas. En la primera, el sujeto, en la oración pasiva, el sujeto recibe la acción, el hueso, y en la oración activa es el perro, el sujeto, quien realiza la acción. El verbo es una perífrasis, como hemos dicho, y se forma con el verbo ser conjugado más un participio, más el participio del verbo. Vamos a ver algunos ejemplos. Estas primeras son oraciones activas. El niño ha robado el balón. Pues ahora, el balón lo tengo que poner en el mismo tiempo. Pongo el verbo ser en pretérito perfecto compuesto. Ha sido y el participio del verbo principal, de robar. Ha sido robado por el niño. El niño ha robado el balón ha sido robado por el niño. Otro ejemplo. Aquí tenemos la activa. El presentador anunciará la fecha del evento. El verbo anunciará está en futuro simple. Pues ahora, la fecha del evento, ponemos el verbo ser en ese futuro simple. Será, concordando con el sujeto, que es la fecha del evento. La fecha del evento será, y ahora el participio del verbo anunciar. Anunciada. Otro ejemplo. El gobierno había pactado los presupuestos. Núcleo verbal había pactado. Está en pretérito pluscuamperfecto. Pues ahora, los presupuestos. Ponemos el verbo ser en pretérito pluscuamperfecto. Los presupuestos habían sido y el participio. Pactados por el gobierno. Por otro lado, tenemos las oraciones pasivas reflejas. También son pasivas, pero el verbo no se construye con una perífrasis. Se construye con la partícula se y el verbo. Oración activa. El niño ha robado el balón. ¿Cómo sería en pasiva refleja? Se ha robado el balón. Y el complemento agente solemos omitirlo en la pasiva refleja, por eso lo pongo entre paréntesis. El niño ha robado el balón, se ha robado el balón. Fijaos que el sujeto es el balón, porque concuerda. Se ha robado el balón, se han robado los balones. ¿Vale? Tenemos un sujeto, ¿sí? Igual que si digo el balón ha sido robado por el niño, pues el balón es el sujeto, aquí igual. Pero es cierto que se suele anteponer el verbo. Se puede decir el balón se ha robado, no hay ningún problema. Otro ejemplo. El presentador anunciará la fecha del evento. Activa. ¿Cómo paso el verbo? Pues pongo se. Aquí está el verbo. Se anunciará la fecha del evento. Y la fecha del evento
es el sujeto, porque la fecha se anunciará y las fechas se anunciarán. Esto mismo puedo ponerlo en pasiva perifrástica. La fecha del evento será anunciada y sigue siendo el sujeto. Es decir, que continuamos cumpliendo, que tenemos este sujeto paciente, que sigue siendo sujeto. Se anunciará la fecha, las fechas serán anunciadas. El gobierno había pactado los presupuestos. Pues se habían pactado los presupuestos. Y los presupuestos siguen siendo el sujeto. Los presupuestos se habían pactado, el presupuesto se había pactado. ¿Vale? Seguimos teniendo ese sujeto. Vamos a hacernos a continuación una pregunta. Y es, ¿qué pasa si tenemos una oración sin sujeto? Esto puede parecer una contradicción porque hemos dicho que las oraciones son construcciones sintácticas que poseen dos elementos, un sujeto y un predicado. Y el predicado dice algo, predica algo del sujeto. Pues bien, realmente tenemos oraciones sin sujeto. Existen, es decir, oraciones que no pueden tener sujeto. Oraciones cuyo verbo no admite sujeto. No puede tener sujeto. Eso existe y son las oraciones impersonales. Entonces, las oraciones impersonales son aquellas oraciones cuyo verbo no exige sujeto. El sujeto no es que esté omitido, sino que es que el verbo no lo necesita. Vamos a ver tres tipos. Las primeras son las oraciones impersonales no reflejas. Se llaman así, pero lo importante es que las entendamos, no que no sepamos el nombre. En esta, el verbo está en tercera persona del singular y esto es muy importante. Esto es importantísimo. El verbo está en tercera persona del singular. No podemos ponerlo en plural. No podemos ponerlo con otra persona, porque son impersonales. Solamente se pueden poner en tercera persona del singular. Tenemos, por una parte, los verbos atmosféricos, ¿sí? O naturales. Por supuesto, aquí al señor del tiempo. Ha llovido mucho. Pues que el verbo llover no admite sujeto. ¿Quién ha llovido? Nadie llueve. No llueve Dios, no llueve en la cota. Nadie llueve. Llueve y punto. Y llover significa pues que caen gotas del cielo. Mucho es un circunstancial de cantidad, ¿vale? Pero nadie llueve. El hará de madrugada. Pues lo mismo. Además no podemos decir el harán. No, el harán no. El hará de madrugada. Anochece pronto en invierno. Anochecer. Nadie anochece. No anochece el tiempo, no anochece Dios, no anochece el cielo. Anochece, punto. Ha granizado con fuerza en toda la provincia. Pues lo mismo, granizar. Daos cuenta de que este tipo de verbos en inglés se construyen con el pronombre it. It rains, por ejemplo. ¿Sí? It rains. Pues en español no necesitamos este pronombre. No necesitamos ningún pronombre. Después tenemos el verbo haber cuando no es auxiliar. Quiero decir que el verbo haber se usa en las formas verbales compuestas de auxiliar. Pero hay ocasiones en las que aparece solo, como verbo pleno. En esas ocasiones, cuando aparece solo, es impersonal. Lo podemos conjugar en todos los tiempos. En pasado, hubo muchos asistentes. Hubo. Claro, el verbo haber, cuando aparece de manera plena, significa pues existir, estar, en el sentido de que algo ocurre. Hubo muchos asistentes. Vale, yo no puedo decir hubieron
Ahora lo veremos. No, eso es incorrecto. Hubo muchos asistentes. Y luego tenemos un complemento directo. Los hubo. Hubo muchos asistentes. Los hubo. No tenemos sujeto, tenemos complemento directo. Habrá grandes festejos durante la semana. Habrá. Pues estos grandes festejos durante la semana es un complemento directo. Los habrá. Pero yo no digo habrán grandes festejos. Hay algunos problemas. Hay es en presente. Pues complemento directo. Los hay. Entonces es incorrecto hacer que este verbo, que el verbo haber, concuerde con el complemento directo, como si fuese su sujeto. Lo que acompaña a este verbo, muchos asistentes, grandes festejos durante la semana, algunos problemas, es un complemento directo, no un sujeto. Entonces no tiene que concordar. El verbo nunca concuerda con el complemento directo, concuerda con el sujeto. Entonces yo no puedo decir habían muchos asistentes. Eso es incorrecto. Ni habíamos 5 en total. No. Había 5 en total. O éramos 5 en total. Porque el verbo ser sí que precisa un sujeto, pero sí que concuerda con un elemento, con el sujeto y con el atributo. Pero el verbo haber no. Entonces, esto también es incorrecto. Entonces hemos dicho que podemos tener verbos atmosféricos, el verbo haber, y también otros verbos con usos no personales, es decir, verbos que vamos a encontrar como verbos personales y como verbos no personales. Pues aquí tenemos usos no personales. Hacer. Claro, el verbo hacer puede tener sujeto. Yo hago la comida, tú haces los deberes, pero puede usarlo de forma impersonal. Hace frío fuera. ¿Quién hace frío fuera? Pues nadie. ¿O qué hace frío fuera? Nadie, es impersonal. Hace frío fuera, como llueve. Ser, ya es tarde. Claro, en hace frío fuera, frío es complemento directo. Lo hace fuera. Ya es tarde. No tenemos sujeto aquí, lo que tenemos es un atributo. Ya lo es. ¿Vale? Tenemos un atributo. Porque hemos dicho que el atributo es obligatorio. Oler puede tener un sujeto. El baño huele a humedad. El baño es sujeto. O puede ser impersonal. Aquí huele mal. Pues ya está, no hay nada que sea el sujeto. Huele mal. Es impersonal. Y mal sería, pues, un circunstancial de modo. Y aquí no es sujeto, porque aquí es un sintagma adverbial. Y el sujeto no puede ser un adverbio. Si os dais cuenta, todos estos verbos, hace, es, huele, están también en tercera persona del singular, por lo que hemos dicho, ¿vale? Que este primer tipo de oraciones impersonales no reflejas tiene siempre el verbo en tercera persona del singular. El segundo tipo es el de oraciones impersonales reflejas. La otra es que no son reflejas, estas sí son reflejas, o con se. El se es una partícula muy interesante en la lengua, porque puede ser muchas cosas. Hemos visto que vamos a encontrarlo en las oraciones pasivas reflejas, pues también en las oraciones impersonales reflejas. Claro, estas no tienen sujeto. El verbo también está en tercera persona del singular, como en las anteriores. Y el se aporta un significado impersonal. Por ejemplo, yo digo, la gente vive bien aquí. Pues la gente es sujeto, porque es lo que concuerda. Pero yo puedo transformarla en impersonal. Se vive bien aquí. Y el se es marca de impersonalidad. Ya no hay nadie. Yo ya no puedo decir, la gente se vive bien aquí. Eso es incorrecto. Esta oración ya no tiene sujeto. He construido una oración con un verbo que a priori vive
a priori es un verbo que precisa de sujeto, la he construido como impersonal, con la partícula se. Vamos a ver otro ejemplo. Los bomberos rescataron a los montañeros. Sujeto a los bomberos. Pero si yo quiero quitarle el sujeto porque me interesa omitirlo, pues digo, se rescató a los montañeros. El verbo, fijaos, lo pongo en singular. Aquí, en esta, el verbo está en plural porque concuerda con el sujeto que es los bomberos. Pero en el momento en que yo quiero omitir el sujeto y quiero construirla de manera impersonal, pongo el verbo en tercera persona del singular, con la partícula se rescató a los montañeros. Está claro que alguien los rescató. Yo sé que alguien los rescató, pero a mí me interesa omitir esa información. Entonces construyo la oración de manera impersonal, aunque está claro que alguien rescatase a los montañeros. Y pasamos al tercer tipo. El tercer tipo se llama oraciones impersonales inespecíficas. Estas oraciones en un primer momento no son impersonales, por eso tienen el verbo en tercera persona del plural. Lo que en un primer momento tienen es un sujeto omitido, simplemente está omitido, pero el sujeto digamos que existía. Lo que ocurre es que el significado que yo quiero transmitir no es de que el sujeto es esta tercera persona del plural, sino que es inespecífico. De la misma forma que yo aquí pongo el verbo en tercera persona del singular, aunque sé que quien ha hecho la acción, quien realmente es sujeto, pues quizás sea una colectividad, quizás sean los bomberos, pero yo digo se rescató a los montañeros y eso no quita que fuesen varios bomberos quienes rescatasen a los montañeros. De la misma forma, en estas oraciones, yo pongo el verbo en tercera del plural, pero no quiero decir que tengan que ser varias personas. Quiero decir que no sé, que alguien o algunas personas realizaron la acción. Por ejemplo, tocan a la puerta. Este es uno de los ejemplos más claros. Tocan a la puerta. Vale, yo pongo el verbo en tercera del plural. Tocan a la puerta. Pero lo que yo quiero decir no es que ellos tocan a la puerta. A lo mejor está tocando una persona, pero como no sé quién está tocando, ni voy a dar esa información, pues yo digo tocan a la puerta. Y digamos que es una oración impersonal. Otra, dicen que la crisis se termina. Dicen, pues que a lo mejor lo dice una persona. O no tengo ni idea de quién la dice, de quién lo dice. O, aunque lo sepa, no es eso lo que yo quiero transmitir. Yo quiero transmitir que de alguna forma alguien o algunas personas dicen que la crisis se termina. Claro, donde yo quiero poner el foco es que la crisis se termina. Esto es lo que a mí me interesa resaltar. Por eso no doy la información de quién lo dice. Disparaban por todas partes. Estoy en mitad de un tiroteo. Pues yo no sé quién disparaba. Es que a lo mejor era una o eran dos personas. Yo solo sé que había tiros por todas partes. Pues disparaban por todas partes. Esto se interpreta de manera inespecífica. No hay un sujeto. No es, simplemente disparaban. Por tanto, tenemos tres tipos de oraciones impersonales. Las oraciones impersonales no reflejas, verbos meteorológicos, verbo haber, otros verbos que podemos construir de forma impersonal, como oler. Oraciones impersonales reflejas con se y el verbo en tercera persona del singular, y las oraciones impersonales inespecíficas, con el verbo en tercera persona del plural.